siendo las 6:30 y tan solo 17 participantes, pero los que están, estamos, eso es lo que va. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase número 12 y última del año de Estabilidad 2. Se acaba el año, estuvimos virtualmente este año y vamos a ver qué pasa el que viene. En principio seguimos virtual y veremos en el primer cuatrimestre 2021. Bien, como somos poquitos, no sé si se amerita mucho hacer la encuesta del parcialito, si alguien me quiere comentar algo. Las notas las vamos a pasar la semana que viene, lo antes posible. Quizás con el tema este que nos relajamos un poco, demoramos un poco más. Si alguien tiene alguna necesidad particular, avíseme, pero vamos a intentar que esté la semana que viene, pero es como que vamos a relajarnos todo y queremos cortar un poco. Pero vamos a meterle. Este año van a tener las notas. Bien. Respecto a la clase de hoy, vamos a repasar un ejercicio más de estado de formación y tensión y la relación entre las mismas. Y después vamos a arrancar con teoría de estados límites, que entiendo es lo último que vieron el martes con Luis, y con eso vamos a cerrar la clase. La primera parte la voy a dar yo y la segunda parte la va a dar Natalia Bruno. Ahí Juanma me hablaba del fondo navideño y le puse todo preparado para que quede marcado en YouTube. Estamos dando clases de Navidad. Bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con el primer ejercicio. Y vamos a arrancar. A ver. Screen. Bueno. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Fondo, ahora tengo el PowerPoint. Bien, vamos a arrancar el PowerPoint. Y bueno, esto es un poco la presentación que vimos. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos. Esperen que cambie esto. Se me retuvo. Ahí está. Tengo que hacer un cambiecito. Un segundo más. Ahí está. Y ahora, ¿dónde queda el PowerPoint? ¿No? Acá. Bien. A ver si esto anda ahora. No, se me apareció la otra. Ahí está. Listo. Ahí va. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos la semana pasada que le había gustado a Emilia? Habíamos visto la relación entre estado de formación y las relaciones constitutivas, y antes habíamos visto estado de tensiones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Esto no me voy a meter acá. Voy a ir directo a esta acá. Bien. Nosotros, en la primera parte de la materia, vimos cómo todo lo que traíamos de estabilidad 1, que eran las fuerzas, los diagramas de características, lo convertíamos en tensiones. Porque la realidad es que un material podíamos determinar si resistía o no resistía determinada solicitación a través de las tensiones. Entonces, fuerza, pasamos a tensión para cada una de las 6 solicitaciones. ¿Está bien? Después, o en mientras, también vimos cómo esas tensiones deformaban la estructura y encontramos desplazamientos. ¿Está bien? ¿Y cómo relacionábamos la fuerza con la deformación? Con la tensión con la deformación. ¿Cómo la relacionábamos? ¿A través de qué? ¿Qué es lo importante acá? Hoy tienen que participar. Hoy es la última. Hoy sí o sí.
¿Qué es lo importante? O sea, yo puedo calcular la tensión sin importarme el material. Yo puedo calcular la deformación sin importarme el material si trabajo con la parte de la cinemática, de cuánto es la deformación por una longitud. Pero en realidad nosotros lo tenemos bien vinculado a través del material, a través de los parámetros del material, que es el modelo constitutivo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante. Y después empezamos a vincular todo lo que vimos del estado de tensión con el estado de deformación, a través de esta matriz que parecía muy difícil de seguir, pero nos dimos cuenta que se reducía bastante y básicamente podíamos llegar a una relación como la que está por acá, donde otra vez pasa eso. Ese porque tengo varios monitores y se pone loco. Relacionamos las deformaciones con las tensiones a través de esta matriz, donde entraba en juego el modo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. ¿Por qué entraba en juego el coeficiente de Poisson? Si yo les pregunto en un examen, ¿dónde me pueden justificar la presencia del coeficiente de Poisson? A ver si les quedó eso. Porque relaciona E con G, o sea, relaciona los módulos de elasticidad. ¿Se llaman? Sí, pero eso está bien, pero yo me refiero. eh, ¿No sería cuando la causa es en un plano distinto al plano en donde ocurre la deformación? claro, yo lo que me refería es, ¿cómo justifican físicamente la presencia del coeficiente de Poisson? Aquí está, ¿cómo lo pueden ver? Yo hice un ejemplo de eso. Si yo tengo una pieza y la estiro, en principio todos dijeron, bueno, tiene epsilon x, pero nos dimos cuenta que no solo tenía epsilon x, sino que tenía epsilon y y epsilon z, y estaban atadas a través del coeficiente de Poisson. Y eso se ve de esta expresión de acá. A eso quiero que vayamos y se lo queden. Que si yo tengo únicamente una tensión en X, donde bueno, se podría pensar que únicamente se deforma en X, no, se deforma también en Y y en Z, porque está el coeficiente de Poisson. Porque si el coeficiente de Poisson valiese 0, no tendría deformaciones en los otros ejes. ¿Está bien? Entonces, teníamos las deformaciones longitudinales y teníamos las deformaciones transversales que estaban asociadas a las tensiones tangenciales. Entonces, dicho todo eso, hicimos un ejercicio bastante didáctico, donde veíamos cómo se deformaba un cubito que estaba dentro de una canaleta rígida, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a un ejercicio un poquito más conceptual, pero importante también, que está por acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto y lo vamos a sacar adelante. Tenemos este cubito que está por acá, que está solicitado, ¿por qué? Por un sigma x, por sigma y y un tau y z. O y tau zi, obviamente. Nos dan el material, ¿está bien? Nos dan el material, nos dan el mu, obviamente con el E y el mu podemos sacar el G. ¿Y qué nos piden? Nos piden determinar el tensor de tensiones en terna principal. ¿Qué era la terna principal? ¿Se acuerdan? Terna principal. Es Donde la solo terna había... de... Sí, perdón. No, sí. Ok, vamos Camilo, que creo que habló primero. Donde solo había tensiones normales. Donde solo había tensiones normales. Es uno de los infinitos planos pasantes por el punto, por el cubo este, para el cual las tensiones son únicamente normales. O sea, coinciden con la normal del plano. Entonces, ¿cuántas tensiones principales hay? 3. Puede haber 3 o más. A ver,
tensiones principales, puede haber 3 o infinito. Pero tensiones principales puede haber también distintas de 0. O sea, vamos de vuelta. Direcciones principales de los planos, puede haber 3 o infinito. Pero alguna de esas puede valer 0 y eso nos va a hacer clasificar el tensor de tensiones. ¿Está bien? Pero básicamente, ustedes siempre tienen que decir que por lo menos hay 3 o puede haber infinitos en determinadas condiciones. Después nos pide determinar, ¿y cómo lo clasificamos? Eso acabo de decir algo, pero ¿cómo clasificamos un estado de tensión? ¿A través de qué? Por sus invariantes. Bien, a través de los invariantes es una forma, calculamos los 3 invariantes y en función de si esos invariantes eran igual a 0 o distintos de 0, podíamos determinar el estado de tensión. ¿Y qué otra forma había que era más sencilla? A través de las tensiones principales. Perfecto, gracias Emilia. A través de las tensiones principales. Si yo conozco las tensiones principales, si hay alguna que vale 0, ya sé que por lo menos estoy en estado doble. ¿Está bien? Ahora vamos a repasar un poquito dentro del ejercicio. Después nos pide determinar el tensor de deformaciones en terna X y Z. ¿Cómo haríamos eso? Este es el punto 1. El punto 2, ¿cómo lo plantearíamos? Bueno. ¿Cómo relaciona el tensor de tensiones con el tensor de deformaciones? Lo acabo de decir. Bueno. A través del material. Y ese a través del material es a través de la matriz que relaciona justamente deformaciones con tensiones. ¿Está bien? Después nos piden determinar el tensor de deformaciones en terna principal. Y por último nos piden calcular para el plano pi el vector tensión y el vector deformación. ¿Está bien? Entonces, si nosotros ya conocemos el tensor de tensiones y conocemos el tensor de deformaciones, multiplicando ese tensor por la normal del plano pi y por la dirección de la normal de pi, encontramos el vector tensión y el vector deformación asociado a ese plano y a esa dirección. ¿Está bien? Vamos a ver qué dice acá. Normal del plano pi, respecto a la terna X y Z, siempre que nos dan una dirección, es importante saber en qué terna está, porque si no está en la misma terna no lo puedo multiplicar directamente. Y bueno, vamos a arrancar. Respecto a la parte de armar el tensor de tensiones, vamos a verlo así por arriba primero. A ver si empezamos ahí a aflojar. ¿Qué ven de acá? ¿Qué me pueden decir? ¿Ya encontraron algo que les parece interesante? El eje X es un eje principal. Perfecto, ahí está, muy bien Camilo, gracias. O sea, el eje X es un eje principal porque no tiene tensiones tangenciales. Y por lo tanto ya sabemos que es principal, o sea, el plano X es un principal. Y después no sabemos mucho más, así que hay que plantear el tensor de tensiones. ¿Está bien? Vamos a arrancar. Determino el tensor de tensiones a partir de los datos dados. Fíjense, nos dan el módulo de sigma X, sigma Y, tau, ZI. Acuérdense que es importante que si está comprimiendo lo ponemos negativo y si está traccionando positivo. Sabemos que por el teorema de Cauchy, tau y Z es igual a tau ZI. Y además, a partir del cubo elemental, que se puede ver acá, sabemos que sigma Z vale 0. No tenemos ninguna tensión normal así, ni para acá ni para acá. Y, como dijo Camilo, todas las tau asociadas al plano X tienen que ser 0 porque es un plano principal. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo queda el tensor de tensiones? A ver, vamos a hacer este junto. ¿Cómo queda? Bueno, no quiere escribir esto. ¿Cómo queda? ¿Qué va acá? 50. Sigma X. 50. ¿Acá? 0. ¿Acá? 0 también. ¿Acá? 0. 0. 0. Por simetría acá vale 0. Sigma I, ¿cuánto va acá?
Menos 50. Menos 50. Perfecto, muchas gracias. ¿Acá? Se agarra acá. 50. A ver, 50. ¿Quién está de acuerdo? ¿No es menos A 50? ver. A ver. No, 50, positivo. 50, muy bien, muy bien. No se hice dudar. Es 50 porque la normal, la cara positiva es esta y la dirección coincide con I y lo mismo acá. Entonces 50, 50 y acá ya sabemos que vale 0. Ahora, hay algo que no hicimos bien, ¿eh? ¿O sí? Ah, no, sí, está bien. A ver, el principal se ve acá. Tac, tac. No encontraba, tipo, vos cuando tenés un principal ya tenés que ver una fila y una columna que está todo llena de ceros. Perfecto. Entonces, la completamos correctamente. Acuérdense de las unidades. Y siempre que escribimos un tensor, acuérdense también de poner la terna. ¿Está bien? Seguimos. Como el plano X no hay tensiones tangenciales, podemos asegurar que la dirección X es una dirección principal. Acá, otra vez, la sutileza es la normal de un plano principal. Y, bueno, sigma X es una tensión principal. Entonces, si tenemos el tensor de tensiones y queremos hallar el principal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el tensor... ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí? Buscaba los autovectores y autovalores. Perfecto. ¿Y cómo componemos el tensor principal? ¿Y qué tiene de particular? Son los autovalores de la matriz anterior, ordenados de mayor a menor. Perfecto, En completo. la diagonal. Completísimo. Entonces sabemos que sigma 1 va a ser mayor a sigma 2, mayor a sigma 3. Y digamos, de lo que tenemos que llegar es a esto. Sigma 2, sigma 3, 0, 0, 0, 0. O sea, como son principales, o sea, y estás en terna 1, 2, 3, sabes que no hay tensiones tangenciales en ningún lado, y esto es a lo que tenemos que llegar. Y para llegar a esto, tenemos que encontrar los autovalores de esta matriz, que es lo que dijeron recién. Esa es una forma, y la otra forma, ¿cuál es? ¿Cómo encontramos las tensiones principales? ¿El autovalor o a través de los invariantes? ¿Está bien? Ustedes pueden calcular el invariante 1, el invariante 2 y el invariante 3, y a través de vincularlos con la ecuación de Lagrange, podían encontrar las raíces de ese polinomio, y esas raíces eran sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Está bien? Entonces, hay dos caminos para encontrar las tensiones principales. Autovalores o con los invariantes. Seguimos. Acá lo va a plantear con los invariantes. Y recordamos que los invariantes, el invariante 1 es la traza del tensor de tensiones. Y fíjense que la traza es 50 menos 50 más 0, vale 0. El invariante 2 es un poquito más complejo, pero sale sin problemas, es menos 5000. Y el invariante 3 es el determinante de esta matriz y vale 12.500. No, 125.000. Viendo esto, ¿alguien me puede decir si el estado de tensión es simple, doble o triple? Viendo los invariantes. Todavía no calculamos las tensiones principales, pues bueno, es un proceso más. Pero ya con los invariantes pueden determinarlo. ¿No es triple? Porque el invariante 3 es distinto de 0. Muy bien, Camilo, pero el invariante 1 vale 0. ¿No importa? No, se puede cancelar, o sea, la traza es la misma, ¿o no? Perfecto, perfecto. ¿Está bien? El que define si es triple o no, así de una, es el invariante 3, como bien dijo Camilo. Perfecto. El invariante 1 puede ser 0 y sin embargo esto sea triple. Bien, el estado de tensión, como el estado de tensión es distinto de 0, el 3, perdón, el invariante 3 es distinto de 0, es un estado triple de tensión. Bien, entonces ahora lo que podíamos hacer era resolver este polinomio que está por acá, encontrar las tensiones principales y la despejamos. Menos 80, 30,9 y 50.
Entonces acuérdense, las ponen en orden, sigma 1, sigma 2, sigma 3, y les termina quedando el tensor de tensiones en terna principal, como está ahí, como está acá. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Básicamente armamos el tensor de tensiones y hicimos algunas operaciones matriciales para encontrar las tensiones principales que nos pueden interesar, y más aún con el tema que sigue, donde vamos a ver teoría de estados límites, donde vamos a trabajar con las tensiones principales, para verificar si una estructura falla o no falla. ¿Está bien? Entonces, seguimos y vamos a calcular las direcciones de la terna 1, 2 y 3. Entonces, ¿y eso qué era? ¿Cómo se calculaba la terna de Con los autovectores. los autovectores? Esa era la forma matricial, y es importante que ya sabemos que una de esas direcciones la conocemos porque es la dirección X. Que la dirección X, si se fijan, es el máximo, que vale 50. Entonces, la dirección X tiene un autovector N1 que vale 1, 0, 0. ¿Está bien? Porque coincide con el eje X y X es un plano principal. Entonces, dicho eso, ya tenemos una de las direcciones. Se puede calcular con los autovectores, o también se puede hacer con las operaciones. También es calcular autovectores, pero armando todo las matrices, que es lo que está por acá, y ustedes lo que tienen que encontrar es cuáles son los cosenos directores para el autovalor de menos 30,9, o 30,9. De 30,9, perdón. Y trabajan sobre esto, y para que no les dé un sistema linealmente dependiente, trabajaban sobre esto, o sea, está igualada a 0, o sea, no podían poner como solución 0, 0, 0, les da este autovector. Recuerden que los autovectores tienen que estar normalizados, así que normalizan este vector. Y acá tenemos el autovector 2, que está asociado a la tensión principal 2, que vale 30,9. ¿Está bien? Entonces, si ya tengo el 1 y tengo el 2, ¿cómo hago para sacar el tercero? Tienen que ser ortogonal. El 1 y el 2. Camilo hoy está impecable. Gracias, Camilo. Tienen que ser ortogonales. N1 y N2 son perpendiculares. Y N3 es perpendicular a ellos dos, así que puedo hacer un producto vectorial entre N1 y N2. ¿Está bien? Recuerden que las ternas son siempre ortogonales entre sí. Así que hay dos opciones, como dice acá. Realizo el mismo procedimiento y sabemos que son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Una pregunta, Ari. Sí, vamos. ¿Por qué tenemos que normalizar? O sea, ¿por qué hace falta normalizar? Es para... A veces... Dale, vamos. ¿Quién le responde a Marco? O sea, imagínense que normalizan. Y dicen, bueno, esa es la dirección. ¿Qué tiene de malo eso? Cuando ustedes definen la dirección de la normal, ¿por qué tiene que estar normalizada? Porque después lo usás para proyectar y no puedes usar para proyectar un vector, o sea, tenés que usar un versor sí o sí. Exacto, muy bien, Emilia, buena pregunta, Marco. ¿Está bien? Entonces, por alguno de los métodos que acabamos de decir, tenemos los tres autovectores. Y con eso creo que completamos el punto 1. ¿Está bien? Punto 1 está listo. Después nos piden calcular el tensor de deformaciones en terna X y Z. Para hacer eso, nosotros ya sabemos cuánto vale el sigma, cuánto vale tau, sabemos cuánto vale todo. Así que, básicamente, es usar las relaciones entre tensiones y deformaciones a través de las ecuaciones constitutivas, que dependen del material. Si recuerdan lo que vimos hace un ratito, epsilon x es igual a sigma x sobre e menos mu sobre e por sigma y más sigma z. Hacen las cuentas y les da
este valor. Siempre recuerden que las deformaciones son números chiquitos. Si ven acá un 40, un 50, algo está mal. Las deformaciones no tienen unidad. Recuerden que no tienen unidad. Hacemos lo mismo con sigma i, perdón, con epsilon i. Y por último con epsilon z. Que en este caso epsilon z vale 0. Bien. Hecho eso, ya tenemos cuánto valen las deformaciones longitudinales. Y las transversales eran más fáciles porque era directamente dividirla por g. ¿Está bien? Entonces, epsilon xi es igual a tau xi sobre 2g. El tau xi valía 0. El epsilon xz también valía 0. Y el epsilon iz vale este valorcito que está por acá. ¿Alguien me puede decir físicamente qué era la deformación transversal? ¿Se acuerdan? Si esto es el eje X y esto el eje Y, ¿qué es epsilon xy? Es como lo que estirás en diagonal, porque lo empujás con una tau para arriba y con la otra tau para el costado, ¿no? Claro, es una cosa Como así. lo que se deforma así. Es el cambio, la definición es el cambio en el ángulo que forman dos normales. ¿Está bien? Entonces vos, el epsilon x, el x, esa dirección, supóngase que se pone así, después de la deformación. El y se pone así. Entonces, epsilon xy es la deformación en la dirección x. Sí, sería en x, pero en y. Así. Esto es epsilon xy. Y este que está acá es epsilon y x, que sabemos que valen iguales. Entonces, epsilon xy es igual a epsilon y x, y fíjense que esto más esto es la variación en el ángulo que formaba inicialmente x y y. Entonces, recuerden la distorsión como eso. ¿Está bien? Entonces, tenemos todo. Tenemos epsilon x, epsilon y, epsilon z, y todas las deformaciones transversales, y sabemos que la matriz es simétrica. Ya está. Podemos completarla, el tensor de deformaciones. Ahora nos pide calcular el tensor de deformaciones en principales. ¿Qué creen que hay que hacer acá? ¿Cómo calculo el tensor de deformaciones en principales? De forma análoga a lo que hemos dicho antes, o sea, las deformaciones principales son los autovalores y las direcciones los autovectores. Perfecto, esta es una. ¿Y la otra? Vamos, que estamos en la última clase y tenemos el arbolito de Navidad ahí. Lo vimos recién, ¿eh? O sea, hay dos caminos siempre para trabajar con las principales. Con los invariantes. Los invariantes. Los invariantes, hay tanto invariantes de tensiones como de deformaciones. O sea, siempre recuerden eso. Entonces, tenemos esas dos formas de calcular las deformaciones principales, que las necesitamos para armar el tensor de deformaciones principales. Y alguien que esté bien arriba, a pesar que estamos a fin de año y estamos cansados, pero hay que meterle. ¿Hay alguna otra forma que se les ocurra? Que la vimos y estaba interesante. ¿Cómo calculan las deformaciones principales de otra forma? Usando las direcciones principales, multiplicando esa. A ver, ¿cómo es eso? Pará. No, o sea, se me ocurrió, por eso lo dije, pero... pero no me lo puse esa a pensar, idea, salió no es solo. que lo sepas cuando hablas, que también piensen conmigo. Usando pero ¿cuáles son las direcciones? ¿Alguien ya sabe cuáles son las direcciones principales? Ya me hiciste una buena pregunta. Cuando hablan salen preguntas. Eso es lo interesante. ¿Alguien sabe cuáles son las direcciones principales de este tensor de deformaciones? No, claro, las que tenemos son las del tensor de tensión. Ahí está, tenemos la del tensor de tensiones. Y Ahí me confundí. ¿me puede decir algo más? ¿Qué le ayuda a Camilo, que hoy está muy bien? Vamos, si estamos acá, vamos, dale.
Tengo camisas. ¿No se dieron cuenta que tiene una camisa? Es la última clase. Me puse una camisa para... Vamos, dale. ¿Alguien se acuerda que es un material isótropo? Un material que se deforma en todos los sentidos, o sea, para todos los sentidos tienen la misma deformación, ¿o no? El mismo comportamiento. Comportamiento. Entonces, es así. Es un material que tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones. Entonces, imagínense, y para que no se olviden y lo tengan bien presente, esto. Si yo estoy deformando algo con una norma, o sea, estoy aplicando una tensión principal, únicamente tiene valor de tensiones en la normal, ¿no? A ver, vamos a dibujar. Si yo tengo un plano que es así, y este es un plano principal, llamémosle el 1, el sigma 1 es así, coincide, ¿no? Sí. Porque no. Entonces, ¿cómo creen que se va a deformar esto? En esa misma dirección. En esa misma dirección. Bien. O sea, esta, entonces, sería un valor de deformación asociado a la tensión esta. ¿Y cuánto va la transversal? 0. 0. O sea que el épsilon transversal vale 0. ¿Y qué pasa si tengo una deformación longitudinal distinta de 0 y la transversal igual a 0? O directamente la transversal igual a 0. ¿Qué tiene de particular esto? Esa deformación es principal. Perfecto. Entonces, ¿qué me puede decir? Que las Que direcciones las principales. deformaciones principales coinciden con las tensiones principales. O sea, la terna 1, 2, 3 te sirve, es la principal también para deformaciones. Ahí está, y no se lo van a olvidar. ¿Está bien? Esta es la lógica. O sea, si tenemos un material isótropo y nosotros queremos ver la tensión, si la tensión es principal, se deforma únicamente en esa dirección. Y por lo tanto, también es una dirección principal de deformaciones. ¿Está bien? Bien, creo que salió. Entonces, seguimos. Y acá lo vamos a plantear primero, digamos, genéricamente. Vamos a calcular las invariantes. Realizo el mismo procedimiento. Y acá me pregunta, ¿es la única forma? Fíjense, nosotros ya sabemos que las direcciones principales de deformación son las mismas que las direcciones de los planos principales. Entonces, ¿se les ocurre alguna otra forma que no sea calculando los autovalores? Es haciendo el mismo procedimiento de relacionar tensiones con deformaciones, pero en terna principal, que eso es mucho más fácil que calcular los autovalores o sacar las raíces de ese polinomio. Entonces, hay una forma mucho más fácil y sobre todo más corta, que todo ese texto que está ahí es lo que acabo de comentar. ¿Está bien? Entonces lo vamos a resolver. Recuerden acá, este es el tensor de tensiones en terna principal, y ahora yo trabajo todo en terna principal y tengo cuidado y pongo epsilon 1, sigma 2, sigma 3, y puedo calcular todo. Lo mismo con epsilon 2, lo mismo con epsilon 3, y ahora me falta epsilon 1, 3. ¿Cuánto vale epsilon 1, 3? Y epsilon 2, 3. Y epsilon 1, 2. ¿Cuánto valen? 0. 0, 0, así de una. De una. Muy bien, Camilo. Muy bien, Camilo. 0. Porque esta es una terna principal, todo lo que es transversal vale 0. Entonces ya calculamos todo eso. Tenemos el tensor de deformaciones en terna 1, 2 y 3. Y nos pedían definir el estado de deformación también, y nos da que es un estado de deformación triple. ¿Está bien? Porque las 3 deformaciones principales son distintas de 0. O, otra forma de decirlo, el invariante 3 es distinto de 0. Para deformaciones. Por una pregunta que me olvidé. Si el estado de deformación es triple, ¿el estado de tensión también es triple? ¿Cómo era eso?
Si el material es isótropo, ¿sí o no? Ah, a ver. ¿Alguien se acuerda del ejemplito que yo di la semana pasada? ¿Qué pasa acá? Vamos a dibujarlo. Ah, no, no necesariamente porque puede pasar como el caso de la barra donde uno la estira en Ah, el ahí eje va. y se achica en los demás lugares. Perfecto, ahí En los está. demás direcciones. Nuevamente, son ejemplitos que no se tienen que olvidar cuando les hagan estas preguntas. Si ustedes tienen una barra solicitada únicamente a tracción, tiene tensiones únicamente en la dirección del eje, pero se deforma en las tres, en X y Z. ¿Está bien? Entonces, no siempre, si es triple de deformación, es triple de tensión y puede haber varias combinaciones. Entonces, seguimos. Las direcciones principales son las mismas que antes, así que estamos. Y por último, nos pedía calcular el vector tensión y el vector de deformación asociados al plano pi y a la normal del plano pi. Digamos, la dirección del plano pi. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Cómo encuentro la tensión asociada a un plano? Vamos a repasar algo. Ya piensen que es lo último, lo último. Yo con el tensor de El tensiones, tensor de... ¿cómo, Jair? Uso el tensor de tensiones principales para... ¿Por qué el principal es? ¿Por qué el principal es si no...? A ver, ahí le ayuda, Jair. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el vector tensión asociada a un plano? En este caso me parece que tenías que usar la terna X y Z, pero porque había dicho que la normal de pi te lo daban en esa terna. Exacto. No podés usar el de la terna principal. Pero entonces, ¿qué es un vector? Perdón, ¿para qué me sirve el tensor de tensiones? ¿Qué herramienta me da? ¿Qué información tiene el tensor de tensiones? Las tensiones en todos los puntos de un plano. Las tensiones en ese punto, pero en todas las direcciones. Claro, reformulo, la de Juan estuvo un poco más rara, pero la de Emilia un poquito más encarada, pero le repito, el hecho de conocer el tensor de tensiones asociado a un punto me permite conocer las infinitas tensiones asociadas a los infinitos planos pasantes por el punto. Recuerden que ese cubito, lo que sea, en función de con qué plano yo lo analice, es el valor de la tensión. Entonces, si yo ya conozco el tensor de tensiones, multiplico el tensor de tensiones por la dirección de la normal del plano que yo quiero encontrar y estamos. Encuentro la tensión asociada a ese plano. Entonces, como es terna X y Z, trabajo todo en X y Z. Esto bastante directo. La tensión asociada al plano pi es el tensor de tensiones por la normal pi. Hacen las cuentitas y les da esto. Y si yo quiero calcular ahora la tensión normal, ¿qué tengo que hacer? El vector tensión normal quiero. Físicamente, ¿qué hago? ¿Cómo es? Sigma pi. Proyectas ρ en la normal del plano. Y eso ya me da el vector pi, el vector sigma pi. No, eso te da el módulo, me parece. Lo tenés que volver a multiplicar. Claro. Recuerden, primero ustedes proyectan la tensión pi en la dirección de la normal. O sea, vamos a hacer un esquemita acá. Esta es la normal. Llamemos normal de pi. La tensión les puede dar así. Vamos a poner otro color. La tensión les puede dar así, ρ pi. Entonces, la componente normal de este vector ρ pi es proyectando así y es este valor de acá. ¿Está bien? Entonces eso me da la proyección. Y después lo que hacen, vuelven a multiplicar por la dirección de la normal del plano y les da sigma pi en vector. Borramos. Y tenemos sigma pi, primero calcula el módulo,
vale 0. Y bueno, después calcula, obviamente, el vector también vale 0. Entonces, si esto vale 0, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si el vector este que acabo de mostrar que proyecto, que me apuré en borrar, pido disculpas por eso. Pasa que es un principal. ¿Cómo, Jair? A ver. ¿También puede ser un principal ese plano? ¿Por qué? Repasemos cuál es la definición de plano principal. La definición de plano principal es que no tiene, la tensión no tiene componentes tangenciales. Y acá lo que no tenemos es componentes normales. ¿Está bien? Entonces, no está asociado a un principal. ¿Cómo calculo el valor de... Si yo tengo el vector este ρ y lo proyecto acá, dijimos que tengo una parte, que lo ponemos en un color así. Esto que está acá lo llamamos sigma pi. ¿Y tau pi quién es? Es la que está acá. En este caso, ρ es tau, porque si no hay normal. Exacto, Emilia. Muy bien, muy bien. Como todo, digamos, la proyección esta me da que sigma pi vale 0, directamente lo tacho así a lo bruto, porque sé que el vector ρ pi está todo en el plano. ¿Está bien? Es todo tangencial. Porque se acuerdan que ρ pi es igual, más allá de lo que hice acá recién esquemáticamente, es tau pi más sigma pi. ¿Está? Bien. Dicho eso, lo calculamos y ya tenemos la tensión asociada al plano pi. Tenemos cuánto vale ρ pi, cuánto vale sigma pi y cuánto vale tau pi. Y por último, para calcular el vector de formación, es la misma idea, pero acuérdense que ahora están hablando de una dirección. El otro es la tensión asociada a un plano y está la deformación asociada a una dirección. Es sutil, repito, yo también me confundo, pero intentemos mantenerlo. Hago el mismo tipo de cuenta, multiplico el tensor de deformaciones por la dirección de pi, hacen las cuentas y en vez de ahora hablar de deformaciones, mejor dicho, en vez de hablar de tensiones normales, hablan de deformaciones longitudinales y en vez de hablar de tensiones tangenciales, hablan de deformaciones transversales o distorsiones. Entonces, hacen las cuentas y les da que el épsilon transversal vale eso que está por ahí abajo, y el épsilon longitudinal vale 0 también. ¿Está bien? Terminado. Entonces, pudimos ver cómo, conociendo el tensor de tensiones, podemos encontrar las direcciones principales, las tensiones principales, las deformaciones principales, el tensor de deformaciones, y podemos encontrar tanto la tensión como la deformación asociado a los infinitos planos pasantes por el punto y a las infinitas, eso en cuanto a tensiones, y respecto a deformaciones, las infinitas deformaciones asociadas a las infinitas direcciones pasantes por el punto. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Hoy le estoy metiendo porque estoy a full. No. Ahí está, Amelia. Amelia, ¿cómo? Vamos, Amelia. Vamos, dale. ¿Alguna duda? No hay dudas. Hay cansancio. Pero bueno. Bien. Entonces, acá cerramos el tema estado de tensión, estado de deformación y relación entre tensiones y deformaciones. Queda cerrado.